Hola, buenos días. Mi nombre es Vilma Posada, soy estudiante de la carrera de psicología y estamos realizando una entrevista al licenciado en psicología, Darío, el cual nos va a ayudar con algunas preguntas sobre lo que es la esquizofrenia, todo lo que conlleva esta enfermedad, cuáles son las secuencias, cuáles son lo que se debe tratar, cuáles son las conductas que el paciente tiene y todo lo que conlleva con esto. Buenas, Permíteme, solo déjame arreglar una cosita para mí. ok. Él es el licenciado en psicología, Darío. Nos va a ayudar con lo que es la entrevista sobre la esquizofrenia. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Bien, bien. Darío fue un compañero mío de la universidad que ya ahora ya se graduó y pues él me está ayudando con esta entrevista. Darío, fíjate que nosotros en esta clase, no sé si vos la lograste llevar, que es psicología en las enfermedades. ujú. Entonces, estamos tratando este tema a profundidad y se nos requirió que hiciéramos una entrevista con un psicólogo en el área clínica que nos pudiera ayudar y así vos nos puedes contar experiencias, cómo has tratado con los pacientes. Entonces, si querés, podemos empezar con la primera pregunta, ¿Listo? que es, ok, ¿es posible padecer de esquizofrenia a cualquier edad? Ok, bueno, primero hablemos un poquito del trastorno para entender, ¿verdad? Ah, ok. De él. Bueno, la esquizofrenia, ¿verdad? Es un trastorno psicótico. La mayoría de personas que son afectadas es a nivel por la psicopatía que padecen, ¿verdad? Este trastorno normalmente se manifiesta a raíz de, ¿qué? Del entorno, bueno, se supone, hay estudios, ¿verdad? Que dicen de que es un trastorno genético, pero es, más que genético es hereditario y no se manifiesta siempre. En ocasiones, quizás uno de los padres lo padezca, ¿verdad? O alguien en la familia, pero quizás tus hijos no lo manifiesten, sino los hijos de ellos, o así sucesivamente. Quizás fue tu abuelo que lo tuvo y viene a manifestarlo hasta después de una generación de hijos. Entonces, Ah, no necesariamente la esquizofrenia, ajá, exacto, no necesariamente se manifiesta, bueno, normalmente, te decía, de 16 a 30 años, pero han ocurrido casos muy raros en el mundo de niños con esquizofrenia. Lo que pasa es que es un poquito más difícil de detectar porque vos sabes que los niños, ¿verdad? Su mentalidad, su inocencia, ellos juegan, fantasean. Entonces, en este aspecto, en el infantil, es bien difícil detectarlo, pero un adulto sí es más normal porque obviamente empieza con síntomas más, obviamente más obvios. fíjate que algo que dijiste, o sea, la Ujú. segunda pregunta es si la esquizofrenia es hereditaria y pues ya me la Ajá, contestaste, que sí. exacto. Ok, pero hay factores o se han visto en pacientes que no tengan ningún familiar que tenga esquizofrenia y que ellos sean los que lo tengan. Exacto, es lo que te decía. Bueno, no necesariamente debe ser algo genético, pero es hereditario. Es decir, como te estaba explicando, ¿verdad? Puede ser de que un bisabuelo lo haya tenido y quizás no se manifieste en 2 generaciones, pero la tercera generación sí. Entonces, es bien rara, la verdad, la condición, porque no necesariamente sigue un patrón, sino que puede ser aleatorio. Ah, mira qué interesante. Ok, ¿hay otras enfermedades en las que se pueda haber delirios y alucinaciones? Sí, sí, claro, hay varios trastornos que están, bueno, incluidos inclusive dentro de los criterios diagnósticos de la esquizofrenia, ¿verdad? Como ser los delirios, las alucinaciones, el psicótico por per se. Sí hay varios trastornos, el esquizoforme, están dentro de la misma, del DSM-5, entre la misma rama, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ujú. ¿Cómo se debe comportar un profesional de la salud mental con un paciente con esquizofrenia? Bueno, la verdad, siempre debemos de comportarnos igual con todos los pacientes, ¿verdad? Muy respetuosos. Igual debemos de ver también el grado, ¿verdad? Y el nivel de la enfermedad para poder estar como atentos, ¿verdad? Porque no siempre es bueno confiarte. Recuerda que una persona esquizofrenia, como es un episodio psicótico, de repente la persona puede estar bien, pero de repente va a empezar a actuar raro.
o va a empezar a hacer cosas extrañas, entonces tenés que estar con calma, tenés que estar muy atento y obviamente alerta, ¿no? Cualquier cosa tenés que Ujú. ver la forma de controlar al paciente. Es muy, vaya, como una forma preventiva es estar alerta, decirle, avisarle a alguien, no, mira, voy a tener un paciente con esquizofrenia y cualquier cosa voy a necesitar tu apoyo, porque Ok. si psicóticos, a veces es un poco difícil controlarlo, si no está medicado, ¿verdad? Esa es su primera vez que van a una consulta y manifiestan uno de estos. Normalmente no son personas violentas, pero si el grado de la alucinación es demasiado o el grado del delirio es mucho, puede llegar a serlo, pues si no está controlado. Fíjate que es interesante. Yo siempre he escuchado de que a nosotros, pues los estudiantes de psicología, se nos dice que hay algunas enfermedades que no las tratamos. Por lo general, a veces siempre nos dicen que la esquizofrenia nosotros no la tratamos cuando ya es grave, ¿verdad? Porque ya es medicada. Y es Exacto, importante saber hasta qué nivel podemos nosotros atenderlo y cuándo derivar con el psiquiatra también. Eso es muy exacto. importante. Sí, obvio, como te digo, ¿verdad? Si vos ves que el paciente llega en un estado eufórico, ya con con la psicosis, obviamente tenés que informarte, ¿verdad? Con los familiares, que es la mejor fuente que puedes tener, ver desde cuándo está manifestando los síntomas, qué tan graves han sido los síntomas o las cosas que ha hecho. Y pues después de eso, normalmente se debe remitir a un psiquiatra para la parte médica, como nosotros no manejamos la medicación, y ya una vez la persona controlada con la medicación, debe de seguir con la terapia. Es muy importante, o sea, jamás abandonar la terapia. A veces las personas creen que medicarlo, no, ya se controló, ya se tomó la pastilla, y no es así. Si la medicación se le está dando y no hay una terapia, esta persona muy probablemente puede manifestar un episodio peor. ¿Qué terapia usualmente es la que utilizamos con las personas esquizofrénicas? Pues fíjate que es una terapia cognitiva, neurocognitiva. Sí, tenés que ser, obviamente, como te digo, primero debes de remitirlo con el psiquiatra. Bueno, depende del grado Tener de... la valoración para saber en base a qué podemos Normalmente con el trabajar. psiquiatra para que recete, ¿verdad? Algún tipo de antipsicótico para evitar que las voces, los delirios, las personas, las cosas que él mira, las alucinaciones aparezcan. Y ya una vez tengas controlado esto, podés empezar con la terapia para que la persona pueda caer en razón, ¿verdad? No es una enfermedad que tenga cura como tal, es más que todo un tratamiento y enseñarle más que todo a la persona a vivir con su trastorno, ¿verdad? Ok, listo. ¿Son agresivos por naturaleza las personas que padecen esquizofrenia? Normalmente no, es una persona, como te digo, quizás las alucinaciones, ¿verdad? De que escucha voces, que mira cosas, normalmente no es agresiva, pero, como te digo, depende del nivel de la enfermedad, si ya está el trastorno en un nivel muy alto, la persona bueno, no sé, has visto inclusive películas, documentales que lo exageran, en el que las personas ya matan, pero sí ha ocurrido, sí ha ocurrido. Creo que aquí hubo un caso una vez de un joven que mató a la mamá, porque él era esquizofrénico, la mamá no sabía, y el muchacho decía que las voces le decían que la matara. Ok, que Entonces, nosotros aquí podríamos decir que está poseído, ¿verdad? Que es en nuestro exacto, normalmente folclore lo atribuyen a cuestiones ajá, religiosas. es que estaban poseídos, sí, que de repente es ahí donde está distorsionado y no lo tenemos tan claro como sociedad en la esquizofrenia, lo tenemos más como Sí, posesión diabólica. Entonces, tenés que recordar, ¿verdad?, de que lastimosamente el país es un país tercermundista, la educación no accede a todo el mundo y las personas atribuyen estas cosas, ¿verdad?, a la parte religiosa por lo mismo del desconocimiento, ¿verdad?, de la enfermedad. No es una enfermedad muy común, te diré, no es como que aparezcan a cada rato personas esquizofrénicas, inclusive en la consulta creo que una o dos personas he atendido en todo el tiempo que he atendido personas, y no han sido casos graves. Han sido personas que me dicen, no, es que yo escucho esto, no, es que yo miro esto. Entonces empiezo a indagar más, ya veo los criterios diagnósticos que van más de un mes y ya caes, ¿verdad?, en el diagnóstico después de un tiempo y pues obviamente remitirlo con el psiquiatra, como te digo, que tome su medicación y luego vuelva a la terapia. ok. ¿Cuándo se debe ingresar a un hospital a una persona que padece esquizofrenia? Ah, ok, muy buena pregunta. En este caso, ¿verdad? Como te mencionaba, cuando la persona ya empieza a actuar, vaya, por ejemplo, ya hay un discurso desordenado, pensamientos desordenados, una persona que ya no puede llevar una vida normal en el sentido de que ya se distorsiona su funcionamiento, pues ya no quiera comer, entre en estados que puede ser muy confundido, muy similar a la depresión,
pero no es una depresión, sino que del mismo, la misma alucinación y todo esto, la persona va a llegar a un punto en que se va a empezar a negar a hacer cosas, no va a querer trabajar, es una persona que se va a aislar, va a ser asocial, no va a querer tener contacto con las personas. Entonces, a este grado, cuando ya comenzás a ver este tipo de síntomas, sí es recomendable ya hospitalizar a la persona, porque ya la persona puede, o una de dos, o llegar a sufrir un colapso por todo esto, entrar en un estado catatónico casi vegetativo, que ya sea prácticamente algo inerte, o puede tornarse violenta. Ya cuando la persona empieza a querer atacar, por lo mismo que ya no distingue cuál es la realidad y qué es lo que no es real, Ujú. entonces ahí sí, ya es necesaria una hospitalización. Ah, ok, mira qué interesante. ¿Es eficaz el tratamiento farmacológico en la esquizofrenia? Definitivamente. Va de la mano con la terapia y es vital, o sea, deben de estar medicadas las personas con esquizofrenia para evitar que el trastorno pase a un grado mayor, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son los síntomas psicológicos secundarios relacionados con la esquizofrenia? Pues podría decirte como secundarios que cuando la persona se torna social, también a veces esto que te digo que entra en un estado catatónico y no hay reacción de la persona, ¿verdad? Eh, ¿Qué más puede ser? Las medicaciones, algunas medicaciones pueden afectarles, pueden. Ajá, que pueden crear, también tener otro tipo de alteraciones, ¿verdad? Que yo he escuchado de personas que tal vez con Sí, una sí, medicación tienen algún exacto, tipo de efectos conducta. secundarios de la misma medicación pueden afectar en su trato digestivo, puede afectar en por ejemplo, sus horas de sueño y todo eso. Entonces, va a depender mucho, ¿verdad? Tanto del grado del trastorno como de la medicación que esté tomando la persona y todo eso, el control que estén llevando, ¿verdad? Ah, ok. Ya nos quedan dos preguntas y en estas espero que nos podamos ampliar un poquito. Ok. El Ujú. abordaje de las familias, que las personas que padecen esquizofrenia y cuáles son las instituciones que apoyan la esquizofrenia. En el caso de las familias, como lo comentabas, nosotros somos un país que creemos mucho en Dios y todo lo basamos en Dios y que Dios, ¿verdad? Entonces, cómo las familias, o sea, salen de eso para aceptar cómo trabajar con las familias, el psicólogo, en este caso, cómo abordás vos a esas personas, porque es hacerle como entender que su familiar padece una enfermedad, que no está poseído, que no necesita que le saquen los demonios, que es lo primero que podrían decir, que no necesita llevarlo al chamán ni nada. Entonces, sí, porque son cosas que son bien, que las escuchamos siempre. Entonces, ¿cómo el personal de la salud, cómo nosotros tenemos que abordar esa situación con el familiar? Ok, primero, ¿verdad? Es psicoeducar a las personas. Se debe de hacer una intervención familiares y la persona con el trastorno y se les psicoeduca, ¿verdad? De que es un trastorno, que no es una posesión demoníaca, que no es nada de eso, que es algo completamente normal en estos días, que una persona pueda padecer un trastorno y enseñarle a vivir con él. Y obviamente, ¿verdad? Luego, ya después de haber ha hecho comprender al paciente que se va a sentir apoyado y todo eso, hablar la parte con la familia, ¿verdad? Y explicarle que tiene que tener mucha paciencia, deben estar muy atentos, obviamente, a cómo reacciona esta persona tanto con la medicación, cómo reacciona esta persona si presenta algún síntoma nuevo o algo nuevo. Pero sí, es prácticamente psicoeducar a la persona sobre la enfermedad y normalmente, ¿verdad? Lo que se hace es un grupo de apoyo. Es decir, hay otras personas que han tenido familiares o tienen familiares que padecen la enfermedad y pues se hacen grupos de apoyo donde se hacen como charlas o reuniones, donde ellos escuchan, ¿verdad?, testimonios de estas personas y logran comprender un poquito más que ya no es algo, como decíamos, religioso, sino que ya es algo de salud mental, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil cambiarle el chip a las personas, no crean de que todo el mundo fácilmente va a tratar de aceptar la religión por lo mismo, ¿verdad? Sí, eso te iba a comentar, o sea, de algún caso que vos hayas conocido o que tal vez algún colega te haya comentado, o sea, pongamos un número de 10 personas, ¿cuántos crees que de verdad puedan decir sí, ok, es esquizofrenia la que mi familiar tiene y aceptarlo? O sea, ¿cuántas personas han visto vos? Porque yo me imagino que va a ser muy difícil romper esa barrera. Sí, normalmente, vaya, me está poniendo un grado de 10, ponele que al final un 7 te voy a poner, por ciento de las personas terminan aceptándolo.
un 3% no. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando empiezan a querer, ¿verdad?, de buscar la religión como una solución, una salida, empeoran el caso. Y cuando el caso empeora, ellos ya saben que, o sea, se les advirtió, se les habló, y ellos pues quisieron, ¿verdad?, de tratar de buscar la solución divina para esto, cuando la verdad es algo netamente científico. Entonces ya a veces es demasiado tarde, ya llegan con el paciente un grado uf, avanzado del trastorno. Y pues ahí es lamentablemente donde ya la persona debe ser hospitalizada, debe seguir un protocolo para que la persona pueda reincorporarse normalmente a su vida cotidiana. Y obviamente también a ellos, ¿verdad? De que logren comprender de una vez de que no todo se le atribuye, ¿verdad? A Dios, a la religión. Ujú. ¿Y los hospitales que tenemos en el país que abordan esta enfermedad? Ok, hay varias instituciones mentales. Bueno, las más conocidas públicas, bueno, aquí en San Pedro Sula tenemos el Hospital San Juan de Dios, la Clínica San Carlos también. Ujú. Esa es privada. Sí, y esa es privada, exacto. Y en Tegucigalpa está el Hospital Santa Rosita, que es como el más conocido en el área de Tegucigalpa. Ok. ¿Y cómo consideras vos que es la atención que se le da en estas instituciones a estas personas con esquizofrenia? ¿Se les atiende de manera adecuada? ¿Se les da, o sea, un acompañamiento para ver la evolución de ellos con los fármacos y con el acompañamiento psicológico? Ok, lamentablemente, ¿verdad? Aquí en el país, como sabes, los médicos, bueno, tanto los psiquiatras como los psicólogos, tratamos de hacer lo que está dentro de nuestras manos. Ujú. Eh, Hacemos a la persona ver la importancia de que está asistiendo a sus citas, la importancia de que esté tomando su medicación, la importancia de los controles. Y pues al final termina siendo ya algo, una decisión personal, ¿verdad? Tanto como de la familia como del paciente el querer continuar o no con la terapia. Pero normalmente, ¿verdad? Las personas siguen al pie de la letra las indicaciones y pues se prestan, sí se prestan, pero ha ocurrido casos que como ya miran bien al paciente, no, ya está bien fulanito, no, deja de tomar la medicina, no, deja de asistir a la terapia. Y la persona vuelve a recaer y es mucho peor. O sea, ya empieza con, bueno, lo más normal, un estado catatónico, que la persona queda inerte, que no habla, y, o sea, ya está en su mundo, en su realidad, y tratar de devolverlo a la realidad es bien complicado, ¿verdad? Porque es una persona prácticamente como que no te estuviera escuchando, que no estuviera en este planeta. Entonces, es la parte difícil. Como te digo, estamos un poco limitados. Vos sabes que el gobierno también a veces no aporta mucho, ¿verdad? Por la parte imagínate con la salud mental, si con la salud Sí, física sí. es difícil. Entonces, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Pero normalmente las personas sí reaccionan muy bien y pues con lo que tenemos tratamos de solucionar, ¿verdad? Deberían de haber instituciones especializadas en tratamientos, ¿verdad? Para personas con este trastorno. Lamentablemente no estamos al grado todavía de lograr ese tipo de conciencia, pero esperamos, ¿verdad? Un futuro, quizás. Sí, que existe una evolución. Vos me comentaste que dentro de lo que llevas ejerciendo has tenido dos, tres casos. ¿Cómo ha sido para vos como psicólogo la primera vez que te llegó una persona con esquizofrenia? Porque igual nosotros venimos y traemos el contenido, la información, pero ya una vez que está frente a vos una persona con Exacto. esquizofrenia, ¿cómo es la conducta? O sea, ¿cómo vos ya estás ahí? ¿Cómo lo tratás? ¿Cómo te comportás? O sea, ¿qué acciones tomás en ese momento? Bueno, Más allá de recordar que saber que hay nosotros, alguien que te puede ayudar, ¿verdad? Sino, sí, recordar que ¿qué? nosotros en ningún momento, ¿verdad? Tratamos de juzgar a las personas. Y Ajá. un paciente te llega y te empieza, vos sabes, primero ganar la confianza de las personas con el rapport y llevar poco a poco, ¿verdad? La evolución de la consulta. Llega un punto en que el paciente, primero es la pena, la vergüenza, porque no crea que a todo el mundo le gusta decir que escucha o ve cosas, porque van a decir, no estoy loco, o sea, es ese, Sí, es como la primera, ¿verdad? quitarle esa barrera de que la psicología o el psiquiatra, bueno, no solo para personas locas, sino con personas con trastorno que quieren tratarse y que quieren mejorar su estilo o calidad de vida. Una vez lo psicoeducas y ya lo integras, ganas su confianza, él empieza a soltarse y pues obviamente tenés que actuar de la forma natural como lo haces con cualquier paciente al escuchar, puedes escuchar de que él te dice, es que yo estoy viendo enanitos. Entonces vos tenés que actuar de la forma más natural. Es una realidad que ellos tienen, o sea, ellos se creen eso, para ellos es real
aunque Sí, no hay bien nada ahí, entonces tenés que distorsionado, ¿verdad? actuar. Exacto, no puedes contradecir, Preguntarle qué están haciendo los enanitos. no puedes contradecirlo. No te sugiero hacer eso, porque puedes incrementar más bien el grado de la Sí, alucinación. darle como, Pero puedes consultarle, así como que, y qué es las cosas que le dicen, hace cuánto los miran, ellos tratan de dañarte. O sea, hacer preguntas para saber qué tan profundo, ¿verdad? Es la alucinación y qué tan grave puede llegar a ser esta alucinación en su vida, pues. Porque como te digo, el caso de este muchacho que al final ese canabo le dijo que matara a la mamá y desgraciadamente lo terminó cediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo que la señora, creyente religiosa, no quiso, ¿verdad?, de buscar ayuda profesional, tratar de estarlo llevando a la iglesia y cosas así, pues debe buscarse. mira, mira qué interesante es porque en su mayoría las personas que nosotros hemos escuchado son personas que siempre dicen eso, que escuchan voces que le dicen que haga, que mate, que diga, pero ¿vos crees que siempre van a ser ese tipo de voces las que ellos escuchen? ¿O has escuchado o has tenido pacientes que hablen o digan que las voces le dicen otras cosas? Pues normalmente, sí, o sea, normalmente las voces no te van a decir cosas violentas. Esto ocurre porque ocurre, recordar que esta persona está en un grado psicótico, entonces la psicosis te hace, reacción en base al entorno y al ambiente, ¿verdad? Lo que reciben ellos o lo que... Ajá, Y en este caso, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tengo un paciente que llega y me dice, no, fíjese que miro enanitos que me hablan. ¿Qué le dicen los enanitos? No, me dicen de que coma mucho. Pero mi mamá me dice que no coma porque es malo y me quita la comida. Entonces la vez pasada ellos me dijeron que la matara. ¿Entendés? Ellos reaccionan a lo que la persona le da. Entonces, en este caso, la mamá vino a limitar. Entonces ya su pensamiento irracional, ¿verdad? Le viene a decir, no, te están limitando, te están limitando. Entonces, deshacete de lo que te está limitando. Porque vos ajá. que... Entonces es tratar de llegar a un punto equilibrado, ¿verdad? Sí, Donde la porque persona, la distorsión de ellos no es que la mamá sea la mamá, sino que es como la pared que impide seguir. O sea, exacto, que está interponiéndose entre la ajá, alucinación entre en lo que querés y y lo él que, o ella. ajá, ok. Y vaya, nosotros vemos en nuestro país, en las calles, a muchas personas tal vez con algunas de estas conductas que podrían ser esquizofrénicos, pero estas son personas que tal vez consumen algún tipo de droga. Entonces, qué reacción hace los estupefacientes o el alcohol con una enfermedad como esta? Ok, no, definitivamente drogas y alcohol no se combinan con esquizofrenia. Imagínate una persona ya con esquizofrenia, sufriendo alucinaciones ¿cómo se llama? Alucinaciones y delirios, y que introduzcas una sustancia que todavía puede llegar a alterar más esta realidad, ahí definitivamente ellos pueden perder el control. O sea, definitivamente es una malísima combinación. Es parte del proceso cuando tratas a una persona, saber, ¿verdad? Si esta persona no se está drogando, si no está alcoholizada, o para pues, saber y distinguir si no es producto de esto, o en Es, realidad la persona... eso te iba a comentar, porque posiblemente podemos tener un paciente que tal vez se droga, está usando algún tipo de droga que le está creando una alucinación y de repente sus familiares puedan querer decir, no, es que padece esquizofrenia, porque tal vez ellos no saben que su familiar está consumiendo algún tipo Me ha pasado, tuve un caso de un joven que alucinaba porque él estaba inhalando pegamento, el sol amarillo, como lo conocemos. Entonces, él tenía alucinaciones, obviamente, y la familia lo atribuía a que él tenía alguna enfermedad mental. Obviamente por pena y por miedo, él no decía nada a su familia. Y al final, pues, se sinceró y hablamos con él y pues logramos también después intervenirlo con la familia y hacerles entender, ¿verdad? De que recuerda que es una persona con una adicción, entonces ya se trató como tal, pues se educó a la familia, le dijimos que por favor trataran de no reprenderlo y de comprenderlo. Y pues logramos al final hacer todas las cosas bien y la persona se integró a un grupo de personas con adicción y pues al final el muchacho salió bien, pues, pero es lo que te digo, va a depender mucho de tu entrevista inicial y de cómo vayas en el progreso Ujú. de tu desarrollo del tratamiento con el paciente, de la terapia, el hecho que distingas si es algo psicótico o es algo alucido por sustancias. Ok, qué interesante. Bueno, Darío, muchísimas gracias por haberme ayudado. Créeme que para mí, como estudiante aún, tu conocimiento fue de mucha ayuda, porque ya estás viendo vos a los pacientes y ya tenés esa noción, ¿verdad? Que de repente para mí todavía es algo que quisiera poder conocer.
pero es muy importante saber todas estas pautas, todas estas medidas cautelares que tenemos que tomar antes de, porque posiblemente, como vos decís, podemos, a veces por la euforia o por querer saber, podemos dar una valoración mal. Es Entonces, correcto. es estar concentrado en lo que vamos a hacer, es haber analizado quizás antes, cuando tengamos un paciente que tenga una condición como esta. Exacto. Créemelo de que romper esa barrera a veces es difícil cuando comenzás, porque estás muy enfrascado, ¿verdad? En lo que es todo lo teórico. Ujú, Práctica te ayuda mucho. Otra cosa que me ayudó mucho a mí fue asesorarme, ¿verdad? De algunas de mis ex licenciadas, las llamé sin pena o colegas, bueno, ahora son colegas también. Y pues eso, pues tener seguridad de lo que haces, recordar todo lo que aprendes, porque todo te sirve y siempre estamos en un aprendizaje constante, siempre aprendes cosas nuevas, tanto de los pacientes como de tus colegas. Entonces lo importante es estar abierto, receptivo, ¿verdad? Y obviamente no crear juicios antes de tiempo, ni y romper esos esquemas mentales de a veces de cosas que creemos o pensamos, y tratar todo el tiempo, ¿verdad? De enfocarte. Jamás, jamás vayas a dar un diagnóstico en la primera cita. Tenés que llevar un proceso para poder llegar a esto. No te apresures, tomate el tiempo que debas y no tengas miedo, ¿no? Y vas a ver que todo te va a salir bien. Y te ok, felicito en la carrera. Espero tenerte de colega pronto. Ya te miro como una colega. Y pues espero que te haya servido todo lo que hablamos el día de hoy. gracias, Darío, muchas gracias. Listo, feliz día. Bye. Bye bye.